Stonecrest, bienvenidos. Espero que mientras están sentados ahí en su sala, estén cómodos, tengan su café en su mano. Espero que tengan su Biblia en su mano y si no es su Biblia, su teléfono, porque vamos a continuar y vamos a terminar la serie de 5 partes que hemos llamado Daniel, el hombre de enfoque. Hemos estado considerando esta pregunta: ¿cómo es que navegamos en una cultura que aparentemente se está alejando de Dios, de una forma que esa misma cultura está siendo llamada de regreso a Dios? Hemos estado viendo la vida de Daniel y hemos concluido de su contexto que esta era su realidad. Él fue llevado a un país que no era de él fue introducido en una cultura que no era de él fue amenazado por los oficiales más altos si no se conformaba con la cultura de ese día, si no obedecía las reglas, él iba a enfrentar las consecuencias hasta la muerte. Él sí se enfrentó a esas consecuencias porque él quiso estar firme con su Dios en medio de todas las presiones de su cultura. Y no solo se paró firme, pero eventualmente, al resultado de eso, él influenció al rey, el rey influenció a la cultura y se fue de la posición más alta a la posición más baja de la tierra, y Daniel le trajo gloria a Dios. Lo hecho es que el Dios de los cielos declara que la Biblia nunca va a cambiar. Él se declara a sí mismo ser la verdad y él dice que yo, la verdad, nunca voy a cambiar. Somos llamados a ajustarnos a la verdad de la Escritura para que el resultado sea que la cultura alrededor de nosotros vaya a cambiar en nuestro día como cambió en el día de Daniel. Hemos ya a este punto que Dios no solo tiene amor, Dios es amor. Dios nos llama a ser amados. La semana pasada yo me enfoqué en la frase ¿cómo es que nos paramos firmes? Si se perdieron no se pueden regresar a escucharlo, porque hoy vamos a hablar de cómo es que podemos pararnos firmes y amar bien al mundo para poder traer al mundo a Dios. Daniel lo hizo tan bien y él es nuestro ejemplo. Él vivió hace miles de años, pero yo creo que nosotros podemos pararnos firmes y amar bien. Y estoy viniendo a este libro porque yo pienso que este es uno de los versos claves misionológicos de la Biblia. Yo pienso que tiene que ser un verso que nosotros como Stonecrest Church se incline más. Gálatas 5:6 dice así: en Jesucristo nada vale. Y voy a pausar ahí y voy a decir, ya sea que esté en el Viejo o en el Nuevo Testamento, cuando creemos que el libro de Dios es de Él y es su palabra, cuando la Biblia dice lo único que importa o nada vale, hay que escuchar la próxima frase. Gálatas 5:6 dice: en Jesucristo nada vale, en haciendo misiones en Jerusalén, en Judea, en Samaria y eventualmente al resto del mundo. Lo único que importa es la iglesia expresando su fe en Jesucristo a través del amor que Dios nos ha dado a través de la persona y la presencia del Espíritu Santo. Lo único que importa es la fe expresándose a través del amor. Y vamos a ser honestos, muchas de las veces en la historia de la iglesia, o muchas veces en mis 10 años aquí como pastor, en esta iglesia local, que trabaja igual como otras iglesias, hemos estado muy enfocados en la fe y muy poco en la expresión del amor. Pienso que la iglesia ha sido muy grande declarando la verdad, como dice el Señor. Eso no está mal, pero yo pienso que mientras hemos estado declarando tanto la verdad, hemos estado muy pequeños en demostrando el amor, la igualdad y la justicia para todos. La semana pasada vimos la importancia de ser para Dios en vez de estar contra los problemas de la cultura. Si nos enfocamos en Dios y determinamos que Él es nuestro enfoque, siempre vamos a escoger estar de su lado de todos los problemas que nos enfrentamos de la cultura. Jesús
Él modeló esto perfectamente. Él vivió en un día donde el imperio romano estaba prosperando, la situación política contra los judíos era horrenda. Mi amigo, Jesús nunca guió a sus discípulos a una rebelión política contra el gobierno. Él no se tomó los problemas sociales, pero sí tomó los problemas del reino, porque a Dios le importa la gente. A Dios le importa a la gente a la cual no es tratada igual y a los pobres. Y entonces Jesús lo hizo en una forma que no fue política porque él se enfocó en lo que es de su reino. Y cuando Pedro vino y tomó la espada, siguiendo el ejemplo de lo que sería una revolución política, Pedro fue mirado por Jesús, quien le agarró su oído y se lo puso de regreso y le dijo: ahora, Pedro, esto no es la forma de mi reino. Y yo te propongo esto. Tenemos que ser para Dios y enfocarnos en ser para Él en vez de estar contra los problemas de la cultura. Y si estamos con Él, vamos a estar en el lado correcto de todos los problemas y vamos a traer su reino para que la cultura pueda cambiar en nuestro día como Daniel cambió en el de él. Si yo pudiera reducir esta oración o hacerlo en una tesis de este sermón, yo diría esto: no podemos antagonizar y influir a la misma vez. A lo mejor otra forma de decir esto es de que uno no puede ganar a sus enemigos a Cristo. Yo pienso si es que a lo mejor nosotros empujamos a la cultura lejos mientras nosotros nos aislamos como si sobrevivir sería nuestra prioridad. Pero Él no nos llama a hacer eso. Él no nos llama a apartarnos. Él nos llama a influir al mundo en que vivimos. Como sal influye lo que toca, como la luz influye al cuarto que estaba oscuro, tenemos que recordarnos que Dios lo hace claro, que Él quiere tener una relación con los que están afuera de la iglesia. Y la forma que lo va a hacer es a través de nosotros que somos la iglesia, que vamos a amar. Lo único que importa es la fe siendo expresada en amor. Yo pienso que algunas de las verdades más profundas de la Biblia son las más difíciles de entender, pero también de aplicar. Algunas son, la Biblia dice que hay que amar a nuestros enemigos. ¿Es eso fácil o difícil? Eso es difícil. Cuando la Biblia dice, oren por ellos que te persiguen, ¿es eso fácil o es eso difícil? Eso es difícil. Cuando la Biblia dice, pongan la otra mejilla, ¿es eso fácil? Eso es difícil. La Biblia dice que si tienen dos, que regalen uno, y eso no lo encontramos natural o fácil de hacer. La Biblia dice que si quieren agradar a Dios, eso es lo que Dios ama. Dios ama que la gente haga justicia, que ame la misericordia y que se humille ante su Dios. Un día Jesús estaba con sus discípulos y lo leemos en el libro de Juan, capítulo 13, en el verso 30. Jesús dice esto: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si es que aman unos a otros. Él los está llamando a amar los unos a los otros. Él los está llamando como sus seguidores a amarse los unos a los otros. Yo te propongo que en una iglesia como Stonecrest no vas a estar de acuerdo con todos siempre, pero siempre debemos estar de acuerdo con Dios todo el tiempo. Y después cuando vayamos hacia el mundo, individualmente o corporativamente, estamos supuestos a amar como Dios ama, cuando la cultura no ama a Dios. En 1 Corintios capítulo 13 le llaman el capítulo del amor. Y al final de ese capítulo, Pablo suma algunas cosas que yo pienso que podría ser una lista de qué bien hacemos algunas de estas cosas. Y esta lista incluye: el amor es paciente y es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor jamás dejará de existir. Amigo, yo puedo decir que cuando leemos este capítulo podemos decir que sin amor todo lo que conocemos es insignificante. John Maxwell lo dice muy bien cuando él dice: este mundo no le importa cuánto sabes hasta que la gente conozca cuánto te importa. Todo lo que sabemos es insignificante si no tenemos amor. Sin el amor, todo lo que yo creo es insuficiente. Sin amor, todo lo que yo doy está incompleto. Sin amor, todo lo que yo logro es inadecuado. Yo pienso que nos haría bien ver este problema muy simple de matemática.
La vida menos el amor iguala a nada. ¿Por qué? Porque Gálatas 5:6 dice que todo lo que importa en el reino de Dios, cuando estamos influyendo la cultura, es la fe expresada por la obra del amor. Yo pienso que es lo que significa cuando nosotros nos inclinamos al amor de Él y nos damos cuenta que Él es el que nos transforma. Y mientras nos transforma, nosotros podemos vivir nuestra fe y amar a otros. Daniel siempre fue fuerte, pero muy respetuoso. Eso es parte de ser un seguidor de Cristo que ama. Daniel siempre estuvo firme, pero nunca comprometió. Es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Daniel siempre fue influencial y no comprometía nada. Él no se preocupaba por sus convicciones, pero la gente respetaba sus acciones. Cuando vemos el libro de Daniel, capítulo 6, los primeros 5 versículos, vemos un escenario interesante y de ahí vamos a recoger. Dario tomó la decisión de constituir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaban del gobierno. Sátrapas son los concejales de la ciudad. Y él constituyó a estos 120 concejales sobre su reino. Sobre ellos puso a 3 gobernadores, lo que nosotros entenderíamos como alcaldes ahora, y a ellos les dio responsabilidades y también a los sátrapas, quienes debían rendir cuentas, para que los intereses del rey no se vieran afectados. Y uno de esos 3 gobernadores era Daniel, y aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores porque en él radicaba un espíritu superior, incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Y pensemos de esto, él es un muchacho que vino de muy niño, le fue dado otro diferente nombre y ahora es uno de los alcaldes, uno de los concejales. Y el rey ahora está planeando ponerlo sobre todo el reino. Por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podrían hallarla, y ese es mi favorito verso, ni tampoco acusarlo de ninguna falta. Y amigos, cuando nosotros tratemos de influenciar a nuestra cultura, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad, que ellos nunca puedan encontrar alguna falta contra nosotros, como un seguidor de Cristo, porque Él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Y finalmente esos hombres concluyeron y dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a menos que lo busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Y puedo notar el Dios de Daniel contra el Dios de ellos que vimos la semana pasada, que ellos habían puesto una estatua por el rey de 90 pies alto y 9 pies de ancho. Uno de mis versos favoritos de liderazgo se encuentra en el verso 3 de Daniel capítulo 6 y dice, Daniel radicaba un espíritu superior que el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Y hay que darnos cuenta que todos los sátrapas y los administradores estaban trabajando tan duro para encontrarle una falta, pero no pudieron hallarle ni acusarlo de una falta porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. Amigos, si tú quieres ser una mujer o un hombre de influencia, que estos 5 versos te pongan en el camino y que estés determinado a seguir este camino con el poder del Espíritu Santo, como Daniel lo hizo en su día. Estas son las características que determinan si un hombre está firme y ama bien. Y noten que nada menciona su apariencia, nada menciona su estatura, nada menciona su certificado de graduación. Mientras él terminaba sus cursos bajo el rey, nada mencionaba sus logros. Y aquí está la realidad. Hay algunas cosas que en nuestra vida podemos controlar y otras que no podemos controlar, como un talento o una habilidad natural que Dios te dio. No podemos tener una influencia en la estatura que tengamos, por decir la altura, a lo mejor sí podemos afectarlo de ancho o la dimensión, pero saben, eso no es lo que importa. Pero siempre podemos determinar qué también podemos estar firmes y amar, siguiendo la imagen de Jesús que era perfecto y el ejemplo de Daniel que fue muy bueno en dar ese ejemplo. Podemos tener una decisión y si vamos a tener una buena actitud, vamos a tener influencia. Si nuestra actitud viene de tratar de ajustarse, no vamos a tenerla. Quiero ofrecerles 3 sugerencias prácticas de cómo podemos influenciar nuestra cultura estando firmes en la verdad bíblica y amando bien a la misma vez, aunque estemos alrededor de gente que no les agrademos.
Yo pienso que podemos ir a nuestra cultura y siempre escoger servirles. Número uno, servirles. Una persona sincera, uno que sigue a Cristo, uno que determina que lo único que importa es mi fe con obras. Podemos siempre servir. El apóstol Pablo entendió ese principio cuando él escribió la primera letra. Corintios capítulo 9 versículo 19. Aunque yo soy libre y no le pertenezco a nadie, yo me he hecho, ¿qué? Un esclavo a todos. Me he hecho un sirviente a todos. ¿Por qué? Para poder ganarme a todos los que yo pueda. El rey de Babilonia tuvo un sueño que ningún adivino pudo interpretar. Vimos esto la semana pasada. Daniel pudo haber dicholes: tú te has rebelado contra Dios, entonces ahora paga las consecuencias. Tú trataste de enforzar tus formas hacia mí y ahora tienes que pagar las consecuencias de mi Dios. Pero Daniel nunca tuvo esa actitud, sino él escogió servir al rey y interpretando su sueño. Y el rey tuvo su sanidad después de 7 años, se arrepintió de ese pecado que tenía, y él fue y guió a Babilonia de una forma que Dios describe que nunca lo había hecho antes. Él fue restaurado y también Daniel fue puesto en un lugar más alto. Daniel fue promovido a un puesto más alto. La cultura ahora honraba más a Dios y Dios recibía su gloria por la influencia de Daniel. Yo pienso que lo que Daniel hizo con sus imperfecciones por ser humano, Dios lo hizo a su perfección. Y yo pienso que cuando nosotros consideramos cómo nosotros servimos, tenemos que ver cómo sirvió Jesús. Jesús siempre conectaba antes de corregir. Jesús siempre conectaba antes de corregir. Él lo hizo con la forma de preguntar. Esa es la forma mejor de conectar con la gente de la cultura que no conoce a Jesús y no es de la iglesia. Ellos todos tienen una historia, ellos todos tienen un presente y un pasado, y si queremos genuinamente enseñar interés en su pasado y en su presente, ellos nos van a dejar influir su futuro. Así pasó en Lucas capítulo 19, cuando Jesús vino un día a un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un jefe de los cobradores de los impuestos en la ciudad de Jericó. Él era un hombre chueco, lo que podemos llamar un hombre corrupto. Él fue empoderado por el romano César. Él tomaba tal porcentaje de taxes para mandarlo a Roma, pero con la bendición del romano César, él podía tomar hasta 4 veces el porcentaje que él debía. Y los colectadores lo hacían. Y sabemos que Mateo también lo hacía hasta que Jesús lo llamó y él empezó a seguir a Jesús. Y Zaqueo también era uno de ellos y Jesús lo conoce ese día. Y Zaqueo era uno de los hombres menos confiados y más odiados por la gente. Y Jesús empieza a conectar con Zaqueo y le dice: ¿por qué no bajas y yo puedo ir a tu casa para tomar almuerzo? Eso es conectarse con la gente, encontrar un interés, y aunque Zaqueo era odiado, Jesús lo escogió de la gente a uno de los más odiados y le dijo: podemos tomar almuerzo. Y noten el cambio que sucedió en la vida de Zaqueo, como leemos en el libro de Lucas, sucedió después de ese almuerzo y no antes. La gente siempre va a estar interesado en nuestro Jesús si es que nosotros estamos interesados en su historia de ellos. Es un tiempo muy maravilloso para abrir nuestro patio de afuera con distancia social, poner carne en el asador. A lo mejor quieren traer su propia comida, pero amigo, te digo que ahora es un tiempo muy bueno cuando la gente está sufriendo, y preguntar por qué y cómo podemos vivir nuestra fe y expresar nuestro amor. Daniel sirvió al rey, y cuando nosotros decidimos estar firmes y amar bien, estamos sirviendo a la comunidad. Y segundo, también ponemos un ejemplo para ellos. Los servimos y número 2, le ponemos un ejemplo para ellos. Mateo 5 dice: nosotros somos la sal de la tierra. Y ahora la sal tiene un único y universal sabor. Tú puedes encontrar la sal en Estados Unidos, tú puedes encontrar la sal en Europa, tú puedes encontrar la sal en Asia, tú puedes encontrar sal en los 7 continentes del mundo, pero te digo, cuando tú pruebas la sal, siempre lo vas a reconocer porque es sal. Si ustedes quieren cambiar el sabor
del ambiente de su trabajo si es que no están trabajando virtualmente. Si están trabajando en un edificio y quieren cambiar el sabor, yo les digo, si ustedes llegan con una docena de Krispy Kreme donuts, van a cambiar la cultura. Y si son más sensibles, van a saber los que son veganos y entonces traerán fruta. Si tú quieres cambiar la cultura, tú puedes hacer algo tan simple como traer donas ocasionalmente y ustedes van a ver que la actitud va a cambiar. Mateo 5:13 dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Y no dicen va a ser usada para fertilizante, dice no, hay que arrojarla, no sirve para nada. Y Jesús dice que ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que estén en casa, de la misma manera que la luz que ustedes alumbren delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Yo pienso que la influencia más grande que podemos tener en este mundo es cómo somos la sal y cómo somos la luz y cómo vivimos en el mundo y el resultado de eso cómo vivimos nuestra fe, que resulta en cambio alrededor de nosotros. Y entonces, ¿cómo es que vivimos así? De la forma que vivimos no es medido por las cosas que decimos, pero más en lo que hacemos. La sal nunca cambia su esencia antes de que empiece a influenciar. Y nosotros tampoco, nosotros somos la gente de Dios que nos ha llamado de fuera de la oscuridad. Él nos ha llamado afuera para poder traernos adentro. Mi amigo, ese es quien tú eres, esa es tu naturaleza en Cristo. Tu carácter debe de reflejar que tú eres Cristo. Deben de servir y deben de poner el ejemplo. Y tercero, como yo pienso que vamos a influenciar a la cultura es compartiéndolo a ellos. Pedro nos da algunas de las sugerencias más prácticas de cómo podemos compartir a Cristo. Él escribe su primera letra, que llevamos el primer libro de Pedro. Si volteamos la página a capítulo 3, versículo 15, leemos esto. Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores. Y nos referimos de regreso a Daniel cuando estaban tratando de crear historias y ellos dijeron que nunca iban a poder encontrar una falta en su trabajo, pero iban a buscar una falta con su Dios. Pero aunque hablaron mal de él, el resultado fue que Daniel escogió servir al rey, poner un ejemplo de qué hacer cuando a la gente no le gustas. Y el resultado fue que Daniel fue promovido para encargarse de todo el reino. Y ahora yo quiero darles las gracias a ustedes. Quiero agradecerle a Stonecrest por ser un buen ejemplo de hacer cosas prácticas para ayudar a un mundo que está dolido. Sobre los años, yo estoy muy agradecido que hemos tratado de compartir nuestro amor hacia Cristo con un mundo que está doliendo y se ha convertido en miles y miles de dólares en estas últimas 2 décadas que han pasado. Quiero mencionar algunas ahora. Una de las personas más sedientas, más hambrientas y deprivadas de este mundo han sido tocados por lo que ustedes han dado aquí. En los años más recientes en el país de Burkina Faso, este mismo día 70 niños fueron patrocinados por ustedes como una congregación para ir a la escuela y sin eso ellos no hubieran podido haber ido. 70 han aprendido a escribir, a leer, a poder conseguir un trabajo, a poder mejorarse en uno de los 4 países más deprivados de este mundo. Les han dado alivio con la situación reciente del coronavirus y les hemos dado docenas de paquetes y nos hemos unido con otras iglesias también para poder impactar no solo como una iglesia, sino como el reino de Dios. Ahora hay 7 pozas de agua trabajando, dándoles agua limpia a ellos ahora en Burkina Faso. Les han dado 25 bicicletas para los que son discapacitados y les han regresado su dignidad.
Yo pienso que Francis de Assisi los miraría a ustedes como una congregación. Miren, cuando yo dije que prediquen el Evangelio a todo tiempo y cuando sea necesario usen palabras, yo pienso que Francis de Assisi los usaría a ustedes y yo quiero solamente decirles gracias. Es un placer ser el pastor de su iglesia y ser parte de los trabajadores aquí. Y cuando damos a conocer que hay una necesidad, yo los he visto a ustedes vez tras vez tras vez responder a esa necesidad y hacer una diferencia. Yo he tenido al alcalde, a los concejales de aquí, al alivio de emergencia, a la Cruz Roja, el jefe de la policía. Todos ellos nos han llamado a preguntarnos si podemos unirnos con ellos, si podemos ayudarles, y siempre hemos estado dispuestos y listos para ayudar. Mi amigo, tú estás haciendo una diferencia, tú estás sirviendo a otras, tú estás poniendo un ejemplo y tú estás haciendo lo que yo pienso, lo que Jesús nos haría hacer cuando compartimos el Evangelio con otros. Noten que en el libro de Daniel no vemos que Daniel siempre decía la ley de Moisés. Él enseñó respeto al rey, siempre hizo su trabajo bien. Y nunca vimos que él peleó con él. Nunca vemos que él está tratando de convencer a otros a creer lo mismo que él. Pero cuando él se enfrentó a una crisis muy seria que fue traída a él por injusticia y por mentiras, él le dijo al rey, Rey, aunque tú me hagas la comida para los leones, mi Dios me va a librar y yo voy a poder honrarlo. Noten que no declaró que Dios lo iba a librar de los leones. No sé si él sabía si sí o no lo iba a librar. Yo pienso que Daniel decía que Dios podría librarlo. Él es capaz de hacer eso y si él escoge hacerlo, bien, y si no, aunque yo muera, yo voy a seguir honrándolo. Recordamos a Daniel este día no por su oratorio, sino por su obediencia que le tuvo a Dios. Él se mantuvo firme y él amó bien. Ese es un concepto que yo pienso que hasta un niño puede entender. Como yo me comporto es más importante de lo que yo diga. El contenido es un aspecto de cómo podemos comunicarnos, pero el envío es otro. Y yo pienso que como hemos expresado la verdad, ha tenido tendencia en los años pasados a atraer a la gente a la verdad o a empujarlos lejos de la verdad. Yo quiero cerrar con solo preguntarnos a nosotros algunas preguntas. Mientras miramos nuestra cultura hoy, vemos la televisión hoy, estamos involucrados en política o en la escuela, ¿están teniendo un tiempo muy difícil amando a la gente? No quieres estos sentimientos que están ahí, pero honestamente están ahí. ¿Has tratado de cambiar, pero no has podido? Yo pienso lo que Daniel nos enseña es de que más amor hacia Dios nos aumenta la capacidad para poder amar a los que no están de acuerdo conmigo, a las personas que naturalmente no nos caen bien. Por eso digo que tenemos que enfocarnos en Dios y no los problemas de la cultura. Tenemos todos preferencias, todos hemos aprendido nuestro comportamiento de alguien más. No todo lo que aprendemos viene de un libro bueno y no todo lo que hemos aprendido o vivido ha glorificado a Dios. Yo sé que eso es cierto en mi vida también, pero a lo mejor hay una confusión en su mente porque ustedes creen con todo su corazón que aman a Dios, pero honestamente están teniendo dificultad amando a la gente en esta cultura. Yo quiero motivarlos a que ya no se enfoquen en su comportamiento, pero que se enfoquen en Dios. Y a lo mejor lo que de verdad necesitan es dar su vida a Dios.
Puede significar que lo han hecho antes, pero el pasado tiene esa cultura de volverse a meter, de tener resentimiento, de tener pensamientos. Yo quiero que ustedes vayan y le digan a Dios, Dios, pertenezco a ti. Yo quiero vivir mi fe en amor, pero no lo puedo hacer con mi propia fuerza. Yo creo que yo he tratado de servirle a la gente, pero lo he servido con mi propia fuerza. Y honestamente, yo he tratado de ser un ejemplo, pero siempre ha caído muy corto porque ha sido con mi propia fuerza. Yo he tratado de hacer una diferencia en la gente, pero al menos de que sea con el poder del Espíritu Santo, no va a ser lo que Dios intenciona hacer. Hemos tratado de compartir a Cristo, pero muy profundamente la gente que queremos compartirles, tenemos resentimiento contra ellos. Y eso necesita irse y la solución es tener más de Dios para que Dios pueda aumentar la capacidad de amar más. Aumentando esta capacidad va a seguir un aumento de demostración y habilidad de amar a los que nosotros pensamos que no podemos amar. Puede ser que están casados con esa persona, puede ser que son los mismos que están viviendo bajo su techo. Algunas de las personas lo ven todos los días en el trabajo y están deseando que el virus nunca termine porque si no vayan a tener que regresar otra vez. Pero hoy quiero motivarlos. Consideren enfocándose en Dios. Algunas de estas personas los vemos en la televisión y no sabemos quiénes son, pero si somos honestos, no los amamos. Tenemos que mirar hacia Daniel porque también tenía que tener él un lado humano que no les gustaba a los que estaban mintiendo sobre él, tratando de mentir sobre él para que lo metieran con los leones. Daniel se mantuvo firme, amó bien y cambió la cultura alrededor de él. Y noten, tomó años, décadas, tomó 7 décadas. Y ahora llamaríamos eso una vida. Pero amigo, esta es tu vida. Esa es tu oportunidad. Los problemas y las injusticias de este mundo no empezaron en nuestra vida, pero por el poder de Dios podemos reducirlas, sino eliminarlas en nuestra vida, si vivimos nuestra fe con buenas obras, enseñando el amor de Dios. Some of those people you see every day at work. And you're kind of hoping that COVID-19 never ends, because if it does, you maybe have to go back to an office today. I want to encourage you. Consider focusing on God. Some of those people that we see on the TV screen, and we don't know who they are, but if we're really honest, we don't love them that much. I think we need to look to Daniel, because there had to be a human side of Daniel that he just disliked the people that were lying about him at work, trying to keep him from promotions at work, telling lies to get him thrown into a mouth of a lion. Daniel stood firm, loved well, and changed the culture around him. Notice this, it took years, it took decades. In fact, it took a total of 7 decades. We would call that a life. Well, my friend, this is your lifetime. This is your chance and mine. The problems and injustices of our world, they didn't start in our lifetime, but through God's power, they can be seriously reduced, if not eliminated, in our lifetime if we will live out our faith with good works, showing the love of God.